Pónganse de pie y vamos a leer la palabra del Señor en Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 18. Vamos a leer del 5:18 al 6:2. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 18. Esta es la palabra del Señor, así es que qué glorioso es que el Señor nos habla por medio de su palabra escrita. Dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y como colaboradores con él también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, pues él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí, pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. Señor, venimos delante de ti, sobre todo, Señor, agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Estamos bien agradecidos porque nosotros estábamos enemistados y separados de ti, y ahora en Cristo hemos sido reconciliados. Padre, que esta gloriosa verdad y el glorioso llamado que nos das de proclamar estas buenas noticias, Señor, sean algo que nos llene de gozo y que nos lleve a compartir, Señor, quién tú eres, lo que tú has hecho, cuán glorioso eres tú. Gracias, bendito Señor, nos ponemos en tus manos, abre nuestras mentes, nuestros corazones, prepáranos para recibir de ti, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si gustan tomar asiento. ¿En qué piensas cuando piensas en el jardín del Edén? Cuando piensas en el jardín del Edén, probablemente piensas pues, que era muy bonito. Ahí no hacía frío, no hacía calor, estaba perfecto. Dice que salía humedad debajo y regaba todas las cosas. No faltaba comida. Estaba hermoso y probablemente en eso es en lo que piensas cuando piensas en el jardín del Edén. Pero quiero decirte que era lo más glorioso en ese lugar, y no nada más eran las plantas y los árboles y la provisión de nuestro Señor, era la relación que Adán y Eva tenían con el Señor. Adán y Eva podían hablar con el Señor. Adán y Eva no tenían pecado. Ellos tenían una comunión perfecta con el Señor. Ellos sabían la voluntad perfecta del Señor, hablaban con Él, estaban con Él en ese lugar, y eso no se puede comparar con nada de las otras cosas que había en ese lugar. Era hermoso el lugar, pero su relación con el Señor era lo más glorioso y lo más hermoso hasta que ellos pecaron. Y hubo muchas consecuencias a raíz del pecado de Adán y de Eva por comer de ese fruto, y de Adán
por no haberle dicho a Eva, no comas de eso, por haber comido él también, por haber desobedecido al Señor y algunas de las cosas que son a consecuencia de eso es, los hombres hemos de trabajar y con el sudor de nuestra frente ganar el pan. Y si se fijan, la temperatura aquí en El Paso está por todos lados y ya viene el calor y ahora que estábamos en Guadalajara decíamos, mira qué bonitos árboles tan hermosos y aquí no los vemos. Dice, la tierra es árida, es difícil extraer de ella. El Señor les dice que iba a haber espinos y cardos y se me hace que el Señor los puso casi todos aquí en El Paso. Pero hubo cosas más difíciles que esas. Fue la vergüenza de ellos por su pecado. Cuando dicen, se dieron cuenta que estaban desnudos y se fueron y se escondieron y eso los apartó del Señor. Esa relación perfecta, preciosa con el Señor se había separado. Y cuando el Señor les pregunta que dónde estaban y que qué había pasado, lo primero que hacen a raíz de la culpa, del pecado es echarse la culpa. Pues la mujer que me diste, fue la serpiente, dijo la mujer. Cosas con las que nosotros estamos familiarizados, lamentablemente. Y finalmente el Señor los expulsó del jardín del Edén. Pero no era nada más expulsarlos del jardín del Edén. Hubo una separación y hubo una enemistad a raíz del pecado. Es terrible estar separado de Dios. Es terrible el ser sus enemigos. Y dice en Isaías 59:1, yo se los leo, dice, la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír, pero las iniquidades de ustedes, el pecado de ustedes han hecho separación entre ustedes y Dios. El pecado de Adán, el pecado de Eva y nuestro pecado nos separa de Dios, y no nada más nos separa de que, bueno, Él está en un lugar y nosotros estamos en otro lugar. Dice la palabra que somos enemigos del Señor por nuestro pecado. Y vienen más cosas difíciles, dice Romanos en el capítulo 3 y en el verso 23, dice, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria del Señor. No hay manera para el ser humano de acercarse a Dios. No hay manera para el ser humano de reconciliarse con Dios. Eso es lo que la palabra nos muestra. Y en medio de esto, en nuestro texto, el apóstol Pablo nos habla del glorioso evangelio, de las buenas noticias, en medio de la desesperación que hubo desde Adán y Eva y cada generación que venía y que decían, ¿y cómo podríamos acercarnos a Dios? Pero más gloriosamente, Dios buscando acercarse al ser humano. Finalmente vino Cristo y Él solucionó eso. Él nos reconcilió con Dios. Y el apóstol Pablo, en medio de estar defendiendo su ministerio, quiere dejarles bien claro que este evangelio, que este precioso evangelio, que estas gloriosas noticias son increíbles, son maravillosas, son hermosas y no se comparan a lo que los falsos apóstoles andaban diciendo. No se comparan. Y nosotros hemos sido llamados a valorar y apreciar este hermoso tesoro que el Señor ha puesto en vasos de barro y a amarlo tanto y acordarnos tanto de Él, de tal manera que cuando veamos otra palabra o un evangelio falso o un predicador falso, fácilmente podamos ver y digamos, no, este es falso.
tan fácil como probar la miel y probar un limón podrido agrio. Así hemos de ser capaces de distinguir entre lo glorioso del Evangelio del Señor y lo horrible de lo que no es del Señor. Así es que vamos a ver más de este tesoro en vasos de barro. Y el propósito de mi predicación es: Dios nos ha reconciliado con Él por medio de Cristo, nos ha llamado a representarlo, rogando a otros a que se reconcilien con Él y animándolos a responder en el día de salvación que es hoy. El título del sermón es Reconciliados para llamar a reconciliar, y voy a hablarles de 3 puntos. Uno es reconciliados, el otro es rogando, reconcílianse con Dios, y finalmente hoy es el día de salvación. Y vamos a comenzar, y nuestro texto nos dice, empieza diciendo, y todo esto procede de Dios. ¿Qué es todo esto? Y eso tiene que ver con el verso 17, con el verso anterior, en donde dice que nosotros estamos en Cristo y que somos criaturas nuevas en el Señor. Y eso viene de Dios, eso no viene de nosotros no lo logramos, nosotros no hicimos cosas para poder estar en Cristo. Nosotros no hicimos eso. Lo glorioso de todas las cosas es la solución. Aparte de todas las cosas, nos va a hablar de la solución que el Señor ha ideado, de esta gloriosa solución que ha ideado para resolver la separación y enemistad que viene desde el Edén. Entonces, todas estas cosas, el Señor nos dice en Romanos 8:32, dice, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Cuando venimos a Cristo, tenemos en Él todas las cosas que necesitamos para agradarlo a Él, todas las cosas que necesitamos para esta vida que Él nos da, todas las cosas que necesitamos para serle fiel, todas las cosas que necesitamos para no tener esa enemistad con Dios. Pero quiero mencionarles algunas de las cosas que ya se nos han hablado en 2 Corintios. Y dices, ¿cuáles son estas cosas? ¿Cuáles son todas estas cosas? El ser suficientes en Cristo para el ministerio al que nos ha llamado, el ministerio del Espíritu. El saber que Él es el que nos ha quitado el velo. El ser transformados a la imagen de Cristo. El saber que somos frágiles como un vaso de barro, pero tener en nosotros el glorioso evangelio, este tesoro. El tener la confianza de que Él nos va a resucitar en el día final. Muchos, el ver el agradecimiento que hay y cómo nuestro agradecimiento le da gloria. El tener ánimo siempre, dice la palabra. El saber que tenemos el Espíritu Santo, que son las arras, que es la garantía de de la herencia que vamos a tener. El ambicionar agradarlo a Él en lugar de agradarnos a nosotros. El ser guiados por Cristo por amor. El ya no vivir para nosotros, sino vivir por Él. Todas estas cosas vienen de Él y son para darle la gloria a Él. Dice Romanos 11:36, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Y es muy importante, antes de entrar al Evangelio, es muy importante recordar constantemente que las cosas vienen de Él. Es tan fácil
Es tan fácil involucrarnos en nuestro trabajo, en la escuela, en las situaciones diarias, a lo mejor con los hijos. Es bien fácil que empecemos a pensar que tiene que ver conmigo y, me dieron estas buenas cosas o ahora me dieron este aumento en el trabajo o ahora me fue mejor por todo lo que yo estoy haciendo bien, sin reconocer que viene de Él. Entonces, estamos llamados a constantemente acordarnos de todas las cosas que vienen de Él. Yo quiero animarte a que te acuerdes de eso en tu oración, al leer, al meditar en la palabra, a la hora de aplicar la palabra, el confiar en que todo viene de Él, es por Él y es para su gloria. A crecer en permanecer en Cristo, a crecer en mi fe. Todo viene de Él y el acordarnos de eso, todo viene de Él. Voy a poder descansar en Él, voy a poder deleitarme en Él. ¿Qué nos fortalece en Cristo? Para no dejarnos llevar por falsas doctrinas, conocer y recordar constantemente que todo viene de Él. Ahora, después de recordarnos que todo viene de Él, nos dice estas dos cosas gloriosas que nos ha dado. Lo primero es la reconciliación con Dios mismo por medio de Jesucristo, y después nos habla del ministerio de la reconciliación. Un regalo y otro regalo en forma de llamado. Y este texto nos lleva y nos explica un poco más de cada uno de ellos. Y lo primero que dice es que nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Un poquito después dice, quien nos reconcilió, dice, por Él mismo, por medio de Cristo. Y es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. En Edén se rompen las cosas. En Edén hay una enemistad, hay una separación, pero Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Y quiero que notes que la palabra es reconciliar y no nada más perdón, que también hay. Antes de continuar, quiero preguntarte, ¿alguna vez has tenido alguna diferencia con alguien? ¿Algún buen pleito con alguien? Quizá ahorita mismo estás separado de alguien, quizá ahorita mismo a alguien consideras tu enemigo y no le quieres hablar. Y probablemente tú pienses que tú tienes la razón en medio de esto. Sería difícil perdonar a esa persona. No sé qué te ha hecho, pero sería difícil perdonar. Hay alguna gente que puede decir, pues sí te perdono, pero no te quiero volver a ver, ¿ok? Te perdono, pero no vaya a ser que vuelvas a hacer lo mismo. O te perdono solo si te portas bien. Así es que voy a poner mi checklist de las cosas que quiero que hagas y te voy a perdonar cuando cumplas con todas estas cosas. Ese es nuestro perdón. Pero qué glorioso que el Señor no solo nos perdonó en Cristo, sino que nos reconcilió con Él. Ahora, necesitamos pensar por un momento que Dios es completamente santo, todopoderoso, el Creador, y que nosotros lo ofendimos con nuestro pecado. ¿Qué significa eso? Dios no tenía por qué venir con nosotros. ¿Saben qué pudo haber hecho el Señor? Ahí mismo en Edén, con Adán y Eva, pudo haberlos fulminado en ese momento. Y ya, se acabó el problema. No nada más pudo haberlos fulminado en ese momento,
pudo haberlos condenado eternamente como condenó a estos ángeles, a Lucifer y a sus ángeles que se rebelaron contra él. El Señor no hizo eso. El Señor es misericordioso. ¿Qué tan misericordioso es el Señor? Él es el que se acercó a nosotros para perdonarnos por nuestras ofensas, pero no nada más para perdonarnos, para reconciliarnos. Ahorita que oraba, Helman decía, gracias Señor, porque estamos aquí como tu pueblo, como tu iglesia, como tu familia. El Señor nos reconcilió y siendo nosotros, estando enemistados con Él, el Señor no nada más vino y nos dijo, ok, te voy a perdonar, pero aparte te voy a traer conmigo. Si hubiera sido suficiente que nos hubiera perdonado de nuestros pecados. Ya, estás perdonado, vete. No te quiero volver a ver. Es Dios. O te voy a fulminar, te voy a desaparecer. Hubiera podido hacer lo que quería. Pero Dios, dice la palabra, que es grande y rico en misericordia, dice que nos reconcilió con Él. Nosotros éramos sus enemigos y nos dijo, ven hermano, yo quiero hacerte mi hijo. Yo quiero hacerte mi hijo y como mi hijo, yo te voy a hacer coheredero con Cristo Jesús. Eso es increíble. Ahora, a lo mejor se te hace difícil pensar en eso, pero vuelve a pensar en esa persona con la que tú tienes un pleito. Tú le dirías a esa persona, te perdono. No importa que ya sé que pasaron muchas cosas, perdono completamente, me voy a olvidar completamente de todo lo que tú hiciste. Nuestra relación no se va a ver afectada por todo lo que tú hiciste. Eso sería muy difícil para nosotros. Bueno, ¿estarías tú dispuesto a decirle, pero aparte, ¿no te gustaría venirte a vivir a mi casa? Te voy a atender, te voy a bendecir. Te voy a adoptar como mi hermana, como mi hermano. Quiero expresarte mi amor. Quiero darte todo para que nada te falte. El Señor no nada más nos perdonó, sino que nos reconcilió con Él. Dice Jeremy Bridges, dice, Dios no esperó un cambio de corazón de nuestra parte. Él dio el primer paso. De hecho, Él hizo más que eso. Hizo todo lo necesario para asegurar nuestra reconciliación, incluyendo nuestro cambio de corazón. Él cambió nuestro corazón. Dice, a pesar de que Él es el ofendido por nuestro pecado, Él es el que da a su Hijo para que pague por nuestros pecados. ¿Sabes que estoy muy enojado porque te presté mi carro y fuiste y lo chocaste, lo echaste a perder, no me quieres pagar nada? ¿Qué sería decirle a esa persona? No te preocupes, no nada más te perdono, yo voy a pagar todo lo de mi carro y voy a pagar todos los destrozos que tú hiciste y ahí te va un carro nuevo. No tiene sentido. No tiene sentido, menos si tú eres el ofendido, muchísimo menos si es Dios del que estamos hablando. Dios, el Señor de todas las cosas. Es común que nos enfoquemos más en el castigo que en todo lo que Dios hizo en Cristo para reconciliarnos con Él. No, yo quiero estar bien con el Señor. ¿Por qué? Para no irme al infierno. Bueno, pues sí. Pero alcanzas a ver todo lo que Dios hizo y su misericordia y su deseo de que tú seas de su familia y como su familia que heredes la vida eterna junto con Él por la eternidad. ¿Sabes que el infierno se vuelve pequeño
en comparación a lo glorioso que es estar reconciliados con nuestro Señor. Y aparte, no te vas a ir al infierno. ¿Qué implica? ¿Qué implica la reconciliación? Que nunca más estarás separado de Él. Nunca más. Ahí dice la palabra en Romanos 8, nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que Él morará contigo y en ti para guiarte. Es una cercanía, tú eres parte de su familia. El Señor Jesús nos dice, ustedes son mis amigos. Yo era tu enemigo, Jesús, y ahora soy tu amigo porque diste tu vida por mí. Este es el glorioso evangelio. Pero no nada más es eso. Dice, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, mi pecado, lo que lo había ofendido, lo que me había separado de Él. Dice la palabra que Él lo tomó y que lo borró. Pero Él es completamente misericordioso, pero también completamente justo. Alguien tuvo que pagar. Algunas personas se les hace fácil decir, no, es que Dios es tan bueno que no va a pasar nada. O sea, yo vivo mi vida como yo quiero y no me acuerdo de Dios hasta que llegue enfrente de Él y Dios va a ser bien bueno conmigo y Dios me va a dar la vida eterna. Alguien tiene que pagar porque tu pecado merece la muerte y merece el castigo eterno. Y es Cristo el que pagó. Para nosotros es gratis, para ti y para mí es gratis. No hicimos absolutamente nada. Lo único que traemos, decía en alguna ocasión Gelman, lo único que traemos es nuestro pecado. Es todo lo que contribuimos. Es gratis. Pero el costo es inmenso. Jesús pagó por tus pecados y por mis pecados en la cruz. El Padre derramó su ira santa y justa por el pecado que yo cometí ahora en la mañana, o ayer, o antier, muchos más antes de conocerlo. Por todos mis pecados Él pagó. Por todos mis pecados Él recibió la ira del Señor, la ira justa, pero también por los tuyos y por los tuyos y por los tuyos y por todas las personas que han puesto su fe en Él. Cristo ha traído paz. Nos ha reconciliado, dice Romanos 5:1, dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no nada más paz con Él. ¿Saben que Él trae paz aquí también? Paz entre los hermanos. Dice el Señor en Efesios que había dos pueblos que eran contrarios y en medio de Cristo hubo paz. Los gentiles y los judíos, hay paz. Uno de los frutos comunes, no siempre, pero uno de los frutos comunes es cuando venimos al Señor, nuestros matrimonios que normalmente están en conflicto por lo egoísta que somos, venimos delante de Cristo y Él empieza a traer paz en nuestros matrimonios. Aún en las familias. ¿Tienes miedo al juicio final? Dice Colosenses 1:21 y 22, que Él nos va a presentar delante de Dios. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, o sea, nosotros éramos hostiles a la relación. Éramos nosotros los que rechazábamos la relación con Dios. Dice, ocupados en malas obras. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne,
mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Cuando mueras, vas a cerrar tus ojos y vas a abrirlos delante de Él y va a haber un juicio para ti. Y tus pecados, es muy claro que son suficientes para que haya ese castigo y esa condenación eterna. Pero ahí va a estar Cristo. Y Cristo te va a presentar. Mira, Padre, Él es Armando. Sí, bien pecador era. Pero yo lo compré con mi sangre, yo lo lavé con mi sangre y aquí te lo presento, santo, sin mancha, irreprensible. ¿Cuántos de ustedes, si les pidiera, y no les voy a pedir que levanten la mano, pero si les pidiera que levantaran la mano, cuántos de ustedes, si les preguntara, cuántos de ustedes son santos, sin mancha e irreprensibles? Todos nos quedaríamos así con las manos atrás probablemente. Así es como Cristo nos presenta delante del Padre. ¿Te das cuenta de lo que Él ha hecho? Nos ha limpiado nuestros pecados. Decía por ahí, alguien decía, es como si su bata de pureza se la quitara el Señor Jesús y te la pusiera encima a ti. Pero no nada más es lo glorioso del Evangelio. ¿Qué es glorioso? Ese es el tesoro en vasos de barro que tenemos, sino que también nos ha dado un llamado. Y ese llamado es a llevar esa reconciliación a otros. Y dice la palabra, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Él no reconcilió, pero ¿para qué? Me gustaría que vieran que segunda a los Corintios se pregunta constantemente se hace esta pregunta, ¿y para qué? Y nos dice, ¿para qué nos ha dado tantas cosas? Y si se acuerdan, nada más 3 de los títulos de las predicaciones de segunda a los Corintios: consolados para consolar, perdonado para perdonar, reconciliado para llamar a la reconciliación. Mientras tú estás viendo la palabra, mientras tú estás leyendo segunda a los Corintios, mientras estás oyendo la predicación, cuando escuches algo, pregúntate, ¿y para qué, Señor? ¿Qué me estás llamando a hacer? Yo quiero responder. ¿Que acaso no es suficiente para estar llenos de gozo el que Él nos haya perdonado y que Cristo haya dado su vida por nosotros? Que podamos que vayamos a ser presentados santos e irreprensibles y sin mancha delante del Padre y saber que nada nos va a separar, que somos hijos amados. Eso no es suficiente para tener gozo y para ir a decirle a alguien más, oye, mira, no había nada en mí, yo no tenía dinero, yo no pagué nada, fue gratis. El que hace todo es Cristo. Pon tu fe en Él. Y en esta parte viene un llamado y habla de cómo hemos de llevar ese mensaje representando el corazón del que nos envía. ¿Y qué hemos de decir? Y lo primero que nos dice es, por tanto somos embajadores de Cristo. ¿Qué es? Ese es nuestro llamado. Nosotros somos embajadores de Cristo. Un embajador es un representante autorizado por una nación o por un reino. Y me llamó la atención la palabra autorizado. ¿Saben qué le está diciendo el apóstol Pablo? Le dicen, ten cuidado con los falsos maestros. Ellos no son embajadores de Cristo. Ellos traen un mensaje muy diferente.
El mensajero es un representante autorizado. El mensajero es fiel en llevar un mensaje que otro, un gobierno o un reino mandó. Yo no llevo mi propio mensaje. Yo llevo el mensaje que la palabra me dio, que el Señor me dio. El mensajero no puede hablar para conveniencia personal o lo que siente que es mejor. Es la boca de su país o del reino que lo ha mandado. A nosotros nos ha mandado un reino celestial y nosotros queremos ser fieles con el mensaje. Y para eso el embajador debe de conocer fiel y claramente el mensaje. ¿Por qué se nos insiste tanto de conocer al Señor por medio de su palabra? Porque tenemos un mensaje que hemos de llevar. No, quiero decirte que ya conocí al Señor. Y sí, ¿y qué pasó? Me sentí muy bonito. ¿Ese es el mensaje? Se me dice que le falta ese mensaje. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está tu pecado? ¿Dónde está lo que Cristo hizo en tu vida? John MacArthur nos dice, la gloriosa buena noticia del Evangelio es que la relación devastada por el pecado entre los pecadores perdidos y el Dios Santo debe ser restaurada. El alto llamado y noble privilegio de predicar este mensaje de reconciliación es el deber más importante en el mundo, ya que trata sobre destinos eternos. Voy a leerles esta frase otra vez. Dice, el alto llamado y noble privilegio de predicar este mensaje de reconciliación es el deber más importante en el mundo. Ahora nuestro Señor, este reino al que Él nos ha agregado, tiene un mensaje ya de llevarse de cierta manera. Y fíjense lo que dice. Esto debe de ser impactante para todos nosotros. Dice, como si Dios rogara por medio de nosotros. A ver. Que Dios no es todopoderoso, sí es. Majestuoso, rey de todo, sí lo es. Que Él no podría destruirme en un instante, sí podría. Que Él no odia y aborrece mi pecado, sí lo odia y sí lo aborrece. Y a nosotros nos dice, ve y háblale a Él. Porque quiero rogarle por medio de ti que se reconcilie conmigo. Mucha gente que no conoce al Señor y lamentablemente alguna gente que conoce al Señor piensa que Dios es un Dios tirano. Piensa que Dios está, recuerdo lo que una persona me decía, sí, ya sé cómo es Dios. Dios es un Dios que se burla de nosotros porque nos utiliza como piezas de ajedrez y se ríe de lo que Él hace cuando juega con nosotros. Eso decía, por cierto, que esa persona sí le entregó muchos años después su vida a Cristo. Gloria a Él. ¿Cómo es Dios para ti? Dios es el que ruega. ¿Sabes que Dios te rogó por medio de alguien más para que tú vinieras a sus caminos? Él quiere acercarse a nosotros. Desde el momento en que Él expulsó a Adán y Eva, les dijo qué iba a pasar. Él ya tenía el plan perfecto para reconciliar al hombre con Él, que era dar su hijo para que muriera por nosotros. El Señor ruega por medio de nosotros. Y si no, ve el corazón del Señor Jesús. Yo me sorprendo mucho. El Señor Jesús estaba clavado en la cruz y la gente había sido con el Hijo de Dios
había sido perversa la gente, la ira de ellos. Y ¿saben qué es lo que me llama mucho la atención? Muchos de ellos habían comido de su mano una o dos o más veces. Algunos de ellos los sanó el Señor. Muchos de ellos lo seguían. Y ese día todos corrieron y algunos todavía se quedaron ahí para gritar: ¡crucifícale! El Señor fácilmente pudo haberlos destruido a todos. Y como le decía el Señor a Moisés, el Padre, nuestro Padre Celestial, le decía a Moisés: voy a acabar con todos y de ti voy a hacer una nueva nación. Pudo haber hecho eso, pero Dios, que es grande en misericordia, por el gran amor con que nos amó, siendo nosotros los enemigos, siendo nosotros hostiles en contra de Él, le dijo Jesús al Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y saben qué pasó? 3,000 de esos se convirtieron y luego 5,000. ¡Cuánta misericordia del Señor! Y tú puedes acordarte cuando tú eras hostil a Él, cuando tú no querías nada. Cuánta paciencia tuvo el Señor contigo. Dice en Mateo 11:28, dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, dice el Señor Jesús, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo hablas tú este glorioso evangelio? La consecuencia de llevar el mensaje con un corazón de juicio, arrogante o impositivo puede ser fatal. Podemos ser piedra de tropiezo para alguien de nuestra familia. El mensaje de salvación es por gracia y en gracia. Es común oír a la gente que predique el evangelio con mucha arrogancia. Yo sí tengo a Dios y tú no. Pues yo tengo a Dios porque Dios tuvo gracia y misericordia conmigo. No vio Él nada bueno en mí, al contrario. Hay gente que predica el evangelio juzgando a los demás. Aquel se va a ir al infierno. Es de seguro aquel. ¿Quién eres tú para juzgar a alguien más? Si el Señor de los cielos, si el Señor todopoderoso no te juzgó a ti o impositivamente. ¿Sabes qué? Si no te conviertes, si no aceptas a Cristo en tu corazón, a los jóvenes, no te voy a dejar salir el sábado. ¿De qué manera compartes? Tienes un corazón como el corazón de Cristo, bien consciente tú de que el Señor te ha llamado a rogar. Pero rogar no quiere decir que lo presentemos con vergüenza. Ay, es que, oye, te ruego, aceptarías, como si el mensaje no tuviera valor. Como si no se comparara con lo que el mundo te ofrece. Ay, es que este señor está tan bien, mira, tiene tan bonitos carros y le va tan bien. Pues de seguro no va a querer el mensaje, por eso. No. Nosotros hemos de estar consciente que llevamos un tesoro. No rogamos porque no valga. Es el mensaje más glorioso de todos los tiempos. ¿Saben cómo rogamos? Como un cirujano que sabe la urgencia de cortar algo. ¿Saben cómo rogamos? Rogamos como un padre que le pide a su hijo que no tire del gatillo para suicidarse. No es porque no valga. Es porque nosotros reconocemos la urgencia.
Es porque nosotros conocemos las consecuencias. No hay lugar para una persona arrogante que se jacte. Dios se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Hemos de llevar el mensaje de una manera urgente, amorosa e interesado por la vida de los demás. Este mensaje es de vida o muerte. Pero ¿qué hemos de decir? Ya que nos dice, en nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Ese es el mensaje. Reconcíliate con Dios. Tú estás separado de Dios. Tú estás enemistado con Dios. Y muchas personas te van a decir, no, Dios me ama mucho. Mira, me va muy bien en las cosas que yo hago. Dios me ama. Recuerdo que cuando le hablaba del evangelio a mi papá, me decía mi papá, no, Dios me ha bendecido mucho desde, yo me acuerdo, yo puedo enumerarle, me decía mi papá, me hablaba de usted, yo puedo enumerarle las veces que Él salvó mi vida. Yo iba a morir y yo sé que era Dios. Pero quiero explicarte que hay una gracia común y hay una gracia que salva. La gracia común es el sol sale cada mañana para todos, para justos y pecadores. Para el más terrible de los pecadores, el día de mañana va a salir el sol. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo puede ser este tan tremendo e irle tan bien? ¿Cómo puede ser este tan tremendo y tener tan buenos hijos? ¿Cómo puede ser este tan tremendo y prosperar? Qué bueno es el Señor. Ahí hay una gracia común, pero esa gracia común no lo va a salvar. Hay una gracia que viene del Señor, que es la gracia que salva, que es cuando reconocemos nosotros que somos pecadores y venimos y nos arrepentimos delante de Él y ponemos nuestra fe en Cristo. Esa es la gracia para salvación. En nombre de Cristo te ruego, reconcíliate con el Señor, porque tú estás enemistado en contra de Él, porque tú estás separado de Él, pero Dios me bendice. Sí, Dios tiene una gracia común, pero tú necesitas de la gracia que te lleve a salvación. El que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Esta es parte del mensaje. El Señor es completamente misericordioso y completamente justo. Nuestro problema es que somos injustos delante de Dios. Y dice John Piper, el verdadero problema no es ¿cómo puede Dios ser amoroso y aún condenar a personas por pecados tan pequeños? ¿Te has preguntado eso? ¿O te han preguntado eso? No, si Dios fuera tan amoroso, ¿no condenaría a gente que es tan buena? Y dice John Piper, el verdadero problema es ¿cómo puede Dios ser justo si perdona a pecadores tan miserables como nosotros? Dice John MacArthur, la gloriosa buena noticia del Evangelio es que la relación devastada por el pecado entre los pecadores y perdidos y el Dios Santo puede ser restaurada. El alto llamado y noble privilegio de predicar este mensaje de reconciliación es el deber más importante en el mundo, ya que trata sobre destinos eternos. Y a veces necesitamos nosotros reconciliarnos con gente para llamarlos a la reconciliación con Dios. ¿Hay alguien con quien necesites reconciliarte? Este es el día.
Y hablando de eso, es precisamente lo que nos dice los versos 1 y 2 del capítulo 6, que hoy es el día. En esta última porción voy a hacer un llamado a todos aquellos que aún no se han reconciliado con Dios, a todos aquellos que no han respondido y que han preferido dejarlo para después. Dice el verso 1, como colaboradores con Él, todos somos colaboradores con Cristo. Todos los que estamos en Cristo somos colaboradores con Cristo. También les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Dios, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, si tú no te has arrepentido, si Cristo no es tu Señor y Rey, el Señor ha tenido una gracia en este día y en cada día que oyes la palabra de Él. El Señor te ha traído aquí y te ha traído para decirte que hoy es el día de salvación. Dice, en el tiempo propicio te escuché. A lo mejor ha habido inquietud en ti. Y a lo mejor le has dicho a Dios, no puedo más con esto. No sé qué hacer. Y lo que el Señor dice, en el tiempo propicio te escuché. Y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora, dice el Señor, es el tiempo propicio. Ahora es el día de salvación. Dice Isaías 55, 6, busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Tú no sabes si el día de hoy vas a salir y vas a vivir hasta el final del día o no. Por eso la urgencia del Señor. El Señor en este día te dice, ven a mí. Pero el Señor también te dice que no esperes más. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 24 y 25 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Y las heridas no es que yo esté cortado, son mis heridas espirituales causadas por mi pecado. Dice, porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como oveja, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Fíjate que el Señor nos dice, ahora volviste al general que te va a meter al orden. El Señor sabe que lo que tú necesitas es al buen pastor. Te voy a leer de Lucas capítulo 15 y verso 3. Entonces Jesús les dijo esta parábola. ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, hay algunas personas que dicen, el cayado del pastor es con lo que le daban en la patita para quebrársela y que no vuelva la oveja a salir así. Este es nuestro Señor Jesús, dice, al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso. Cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndose, alégrense conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido.
Les digo, este es el Señor Jesús hablando, les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Quién eres tú? ¿Tú eres el que no necesita arrepentimiento o tú eres esa oveja? Tú sabes que estás perdido y tú sabes que el Señor te está hablando hoy. Y yo quiero rogarte de parte del Señor. Ven a Él y ven el día de hoy. No hay nada peor en esta vida y eternamente que estar separado y enemistado con Dios por mi pecado. Solo hay una manera de reconciliarme con Él. Y eso es por medio del precioso sacrificio de Cristo. Este glorioso acto de misericordia de parte de Dios nos da todo lo que necesitamos para estar en Cristo, madurar y deleitarnos con nuestro Salvador. Dios ha depositado este majestuoso tesoro en vasos de barro que somos nosotros, frágiles, y nos rompemos y no valemos. Y usa estos vasos de barro para compartir este glorioso tesoro. Deleítate y medita cada día en las bendiciones que tienes en Dios por medio de Cristo. Gózate y deleítate en su reconciliación y en todo lo que Él ha hecho por nosotros. Conoce el mensaje de salvación, representa a Cristo fielmente con amor y misericordia, reconociendo que Él es justo. Da pasos claros y ponte de acuerdo con alguien. Quiero animarte. En una de las preguntas en tu hoja dice, habla con los de tu grupo de casa. A lo mejor habla con tu esposa, con tu hijo. Y di, ¿qué vamos a hacer? Porque tenemos este glorioso tesoro para llevarle al necesitado. Y como te decía hace un momento, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, si tú no te has arrepentido, si tú no has puesto tu fe en Él como tu Señor y Salvador, ven a Él, responde en arrepentimiento, Él te limpiará de todos tus pecados y en el día final Él te presentará delante del Padre. Y Él va a decir, Él está completamente limpio y va a vivir con nosotros por toda la eternidad. Bendito Señor, qué glorioso tesoro y evangelio tenemos en Cristo Jesús. Gracias porque nos has hecho partícipe de esto, Señor. Cuando nosotros éramos enemigos tuyos y hostiles. Gracias por habernos rogado, Señor. Tú no necesitabas rogarnos, tú eres Dios. Y en tu misericordia lo hiciste, Señor. Gracias, y aquí estamos gozosos. Aquí estamos, Señor, deseosos de compartir estas buenas nuevas. Y yo te pido por aquellos que no saben cómo empezar, Padre, que se acerquen con alguien, bendito Señor, que puedan ver en tu palabra, Padre, que tú traigas esa fortaleza y ese denuedo como tu iglesia te pedía allá en Hechos 4 para compartir tus buenas noticias, Señor. Y si hay alguien entre nosotros que el día de hoy, Padre, no te conoce, ten misericordia de él o de ella como la has tenido de nosotros. Hoy es el día de salvación. Tú lo has dicho por medio de tu palabra. Alabado sea, Señor, por siempre. Te amamos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.